Les quiero mostrar el organigrama del colegio porque todos, o de los colegios, porque todos estamos acostumbrados a tener una visión piramidal, o sea, machista de la concepción del mundo y de la organización. Nosotros trabajamos estructuras de red y no pirámides. Entonces, no es rector, vicerrector, entre otras. En fase no hay rectores. Entonces, no es rector, vicerrector, coordinadores de áreas, profesores, etc. Es el centro del proceso educativo en todo colegio, es el estudiante. Él interactúa con padres de familia, con maestros, con el consejo directivo y con y lo enmarca, son los cuatro: padres, maestros, consejo directivo y la parte administrativa, entre otras. Ahora que hablo de la parte administrativa, yo no estoy de acuerdo con que los rectores manejen platas. Yo creo que los rectores de universidades y de colegios deberían estar pensando en educación, en la visión de lo que queremos en educación, y no todo su esfuerzo dedicado a conseguir platas. En fase hay un comité económico integrado por el revisor fiscal, el abogado de la fundación y 3 financistas, padres de familia de los estudiantes del colegio. Y ellos consiguen la plata y yo me la gasto. Okay. Bueno, entonces, y todo dentro del marco legal que es la Secretaría de Educación. También pienso que si queremos cambiar de educación tenemos que comenzar porque el Ministerio de Educación entienda qué es la educación, porque es que también estamos como despistados en lo que entendemos por educar. El Ministerio hace cosas muy buenas, como por ejemplo que presenten el proyecto educativo institucional y supuestamente ahí tiene uno la libertad de manejar las cosas, pero después comienzan a ponerle trabas. Entonces terminan presionando para que uno haga lo que ellos quieren y no lo que uno realmente propone. Claro que yo he sido constantataria toda la vida desde chiquita, entonces las peleas han sido duras, pero lo hemos logrado. Llevamos 31 años haciendo algo diferente. ¿Por qué hablamos de una propuesta educativa? Fácil es una propuesta educativa, pero no hablamos de un modelo. La gente me pregunta el modelo fácil. Sí, tenemos un libro que explica la filosofía, la metodología, todo lo que pasa, pero los modelos son estáticos y nosotros somos dinámicos. Nosotros estamos siempre en proceso de cambio. Hace 31 años yo le mandé una carta al Ministerio de Educación diciendo: nuestra única constante es el cambio. Entonces es una alternativa en educación. ¿Por qué hablamos de una educación en el amor para el desarrollo personal del ser humano? Porque toda la educación que nosotros hemos sufrido, no gozado, está basada en el temor y para tener. Entonces, nuestra propuesta es una educación basada en el amor para desarrollar personas y no en el temor y para tener. Y lo que nosotros hacemos debe estar al servicio del amor de las personas y no del temor y el tener. ¿Por qué estamos en el estado de corrupción en el cual estamos? ¿Por qué está el mundo como está? Porque lo único que prima es el tener. Y el tener hay que conseguirlo como sea
y el temor es el instrumento para conseguirlo. Entonces, debe estar al servicio del amor de las personas y no del temor y el temor. Tenemos dos caminos a escoger. Allí nuestros niveles de conciencia nos dirán cuál camino conseguir. El camino de trabajo es individual. Tenemos que trabajar hacia el interior, no hacia el exterior. Entonces, los dos caminos son esos. Tienen como origen o el amor o el temor. Y para tener o para desarrollar el ser. Vamos a mirar el camino del temor y el tener, que es con el cual nos hemos familiarizado porque llevamos siglos teniendo una visión del mundo montada en el temor y para tener. ¿Cuál es esa visión del mundo? Tiene su origen en el temor y el tener. Eso va produciendo niveles en los cuales vamos siendo afectados como individuos, como sociedad y como visión del mundo y como la forma de actuar. Entonces, en un primer nivel tenemos características personales, características negativas en nuestras relaciones interpersonales. En un segundo nivel tenemos estados anímicos individuales, luego somatización, en el cuarto nivel manifestaciones sociales y ambientales, en un quinto modo de organización, vigilancia y control, y por último síndrome de sufrimiento humano. Cuando en las últimas elecciones alcaldes, yo tuve un taller de padres en el colegio el sábado y les dije, mañana tenemos elecciones. No importa quién gane, no importa si es la derecha, no importa si es la izquierda, seguiremos con más de lo mismo, porque mientras no cambiemos la visión del mundo, seguiremos haciendo lo mismo. Entonces, vamos a mirar en las características negativas de nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Todo basado en el temor y el tener. Nos especializamos en juzgar, culpar y condenar. Todo el tiempo estamos haciendo eso en nuestras vivencias, mirando al otro para ver qué hace, cómo lo hace y para calificar. Entonces, a este nivel se presentan juicios, egoísmo, odios, indiferencia, codicia, daño ambiental, vanidad, autoritarismos, envidias, chismes. Hay que ver, por ejemplo, cuando hay problemas económicos y las fábricas y las empresas despiden personal. Y colegios, universidades y todo. Cómo comienzan a desarrollarse chismes, enredos, calumnias para ver cómo sacamos a uno, para ver cómo meto a mis amigos, cómo funcionamos a esos niveles. Esto es lo que manejamos en nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué pasa con cada nivel? Al nivel siguiente arrastramos todo lo que viene desde abajo, desde el temor y el tener y del nivel anterior. Entonces, calumnias y fragmentación familiar. Simplemente no tengo que explicar nada porque creo que todos ustedes al ver eso saben que eso es lo que estamos viviendo en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, con eso pasamos a estados anímicos individuales. A raíz de todas estas cosas, entonces nos afectamos anímicamente y tenemos inseguridad, por ejemplo,
la autoestima. La autoestima, desafortunadamente, yo creo que la educación tradicional se ha encargado de acabar con la autoestima de los estudiantes y muchas veces de los papás también, en nuestra forma de relacionarnos. En algún momento en la conferencia de Cartagena me acuerdo, ahora digo, me acuerdo que les dije, mi cara no me pertenece a mí, les pertenece a ustedes, que son los que lo están viendo. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con el estudiante? Un profesor que sonríe a sus estudiantes. El profesor cuchilla es una cosa gravísima porque es uno de los que acaba con la autoestima de los estudiantes. Y además se le rajan todos sus estudiantes, que es todavía peor. No es un buen profesor el que raja a todos los estudiantes. Hay que mirar a ver qué es lo que está pasando con él, que sus profesores no aprenden, que sus estudiantes no aprenden. Entre otras, se dan cuenta que yo nunca hablo de alumnos, sino de estudiantes. Alumno viene de la palabra inglesa o de la palabra alumni, sin luz. Creo que nuestros estudiantes tienen luz. Entonces no hablamos de ellos como alumnos, sino como estudiantes. Entonces, ¿qué nos produce todo eso anterior? Nos sentimos inseguros, agresivos, frustrados, angustiados, depresivos, estresados, celosos, solos, abandonados, baja autoestima. Estamos acabando con nuestros niños. Además, están mal diagnosticados. Para nosotros, déficit de atención y hiperactividad. ¿Qué es la atención? Para nosotros, en clase, la atención es un estado de alerta. Y cuando ellos hablan de déficit de atención, están pensando en concentración, no en atención. Son niños sumamente inteligentes que lo captan todo y que más vale que los profesores. Nosotros no tenemos un profesor parado en un tablero explicando lo que está en un libro para que se lo aprendan de memoria y lo repitan después. Entonces, esos niños que son hiperactivos están haciendo toda clase de cosas. Cuando el profesor mete la pata y le pregunta, o le dice que le explica lo que él dijo, se lo explica, lo va a hacer quedar más. Entonces, más tarde va a hacer ese tipo de preguntas, no, papá. Entonces, para nosotros, la atención es un estado de alerta que estos niños tienen muy bien. Es un problema de concentración y lo que hay que trabajar es ir aumentando el periodo de concentración. Hiperactividad, adicciones, bulimia, fobias, anorexia, manejo inadecuado de la sexualidad, miedos, fobias, trastornos del aprendizaje, trastornos psicosomáticos, todo eso es producto de que ya estamos enfermos, ¿no? Ya hemos somatizado todo eso que nos está pasando. Cuarto nivel. Manifestaciones sociales y ambientales. Entonces no solamente somos nosotros como individuos que nos enfermamos, sino que se afecta la sociedad. Y tenemos racismo, abandono, delincuencia, consumismo, corrupción, pobreza, desarraigo, maltrato, guerra, daño ambiental, clientelismo. Ojo, ahora vienen elecciones, ¿no? Ojo. Votemos en conciencia. Recuerden que hay países donde no hay congreso,
porque no hay senadores y representantes. Si votamos en blanco, se desaparece, pero tendríamos que votar todos en blanco. Recuerden que ya ha habido municipios que se han ganado el voto en blanco y las personas que se presentan como candidatos no se pueden volver a presentar. Entonces, comencemos a votar en conciencia y mirar si nuestro voto en blanco sí puede tener fuerza y cambiar este país que necesitamos cambiar. Hay un libro muy interesante que se llama El Plan Matriota. Es escrito por un médico francés, residente en Bogotá, que estudia al país como un ser vivo que está enfermo. ¿Cuáles son sus signos? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento? Y llega a la conclusión real de que hay exceso de energía yang en detrimento de energía yin. O sea, hay exceso de energía masculina en detrimento de energía femenina, con el agravante de que las mujeres en el poder actúan como hombres y no como mujeres. Y las podemos ver en los presidentes de países que su forma de trabajar es más a lo masculino que a lo femenino. Cuando les muestro el organigrama es una estructura de red que es más femenino que masculino. El masculino es vertical, la red es horizontal. La mujer va influyendo calladita en muchas cosas. Entonces, lo que pasa es que no es ni el machismo ni el feminismo, esos son caras de una misma moneda. Es cambiar la visión que tenemos del mundo y es el complemento entre lo masculino y lo femenino y el equilibrio entre los dos. Uno le ve, por ejemplo, es muy importante la presencia del padre con los niños, la educación de los niños. En el colegio tratamos de mantener equilibrado profesores hombres y mujeres. En toda reunión siempre hay hombres y mujeres. Los hombres tienen una visión y las mujeres tenemos otra. Y es el equilibrio entre los dos lo que nos va a dar una mejor solución. Modos de organización, vigilancia y control. Está que se cae. Está que se cae este mundo. Montarnos en el temor para tener. Y lo podemos ver muy claro en Colombia lo que está pasando. Entonces, lo que tenemos que cambiar es la visión del mundo. El problema, el sistema socioeconómico. Aquí hablamos de que hay que cambiar el sistema, el macrosistema. No, hay que cambiar la visión del mundo porque todos los sistemas corresponden a una visión del mundo. Entonces, el sistema socioeconómico está en crisis y en crisis mundial. El sistema de comunicaciones, bien corrupto que está, y manejan la información que ellos quieren para distraer a la gente. Hay que ver que cada vez que hay problemas en el país, se desarrollan telenovelas y deportes para que la gente no piense, ¿no? El sistema jurídico, la justicia, ya sabemos cómo está. Hay paro de jueces y lo mismo da que estén en paro que no estén en paro porque uno no nota la diferencia. La salud, ni hablar. El sistema religioso, el sistema económico. Ah, bueno. Entonces, y el sistema educativo. Entonces, tenemos que cambiar la visión del mundo para poder hacer o para poder tener
organizaciones diferentes, no basadas en el temor y el tener. Y por último, nos dijeron que habíamos venido a este mundo a sufrir y morir. O sea, las mujeres tendrán sus hijos con dolor. Los hombres trabajarán con el sudor de su frente. Todo es una desgracia. Y los niños, la letra con sangre entra. Entonces, ahí tenemos el panorama. ¿A qué vinimos? No, creo que vinimos a ser felices, a evolucionar, a elevar nuestros niveles de conciencia. Realmente no somos seres humanos con una experiencia espiritual, sino seres espirituales viviendo una experiencia humana. Eso lo dice, o lo dijo Teilhard de Chardin hace muchos años. La noche más oscura antes del amanecer, el 2012, las profecías mayas. Esta es una de las profecías mayas. La noche es más oscura antes del amanecer. Ya no hay luna, ya no hay estrellas, la noche es más oscura, pero sabemos que va a amanecer, sabemos que va a salir el sol, sabemos que venimos. Entonces, esa es la esperanza. Gracias. Esa es la esperanza que nos queda. Entonces tengamos eso en mente. Nuestros jóvenes y mucha gente hoy ya está sonando. Sí. Okay. No tiene esperanza. Parte de la corrupción es vivamos este momento nomás y hagamos lo que sea, no importa, porque mañana ya desaparecemos. Entonces, ojo, hay que mantener la esperanza. Estamos en un estado de corrupción que uno piensa que ya no hay más. Entre otras, tengo un taller sobre corrupción que es bien interesante. Okay. Entonces nos fuimos por el camino del temor y el tener, pero fase se va por el otro camino, ¿cierto? En la educación, en el amor para el desarrollo del ser. Entonces miremos cómo es la educación y cómo es la visión que tenemos del mundo en un mundo basado en el amor y para desarrollar personas. Todo el tiempo se está hablando de la calidad de la educación. Para nosotros la calidad de la educación tiene unos componentes muy importantes que son la inteligencia del diseño institucional, la calidad de las personas que hacen parte de la institución y el grado de compromiso de ellas con la propuesta educativa. La inteligencia del diseño institucional. ¿Realmente ustedes creen que los colegios responden a las necesidades de los niños de hoy? Que las políticas de los países realmente están enfocadas en los niños y en lo que ellos necesitan. Educar. ¿Qué entendemos por educar? Al principio yo digo una educación en el amor para el desarrollo del ser. ¿Qué es educar? Hemos confundido educar con informar e instruir. Y se nos olvidó lo más importante, que es lo que ustedes están ahora trabajando también, que es el desarrollo personal, ¿cierto? Cuando hablamos de una educación virtual, eso no es educación, eso es información. Y por supuesto que Internet, multimedia, toda esa tecnología lo hace mejor que un maestro parado en un tablero explicando lo que está en un libro para que se lo aprendan de memoria. Pero eso no es educar. Ese es parte del proceso evolutivo de cada uno. Entonces, y en el colegio, en fase, nos enseña, pero los niños, los estudiantes aprenden.
en el colegio no hay exámenes, no hay tareas, no hay clases magistrales, no hay pupitres, no hay tableros, no hay cursos, no hay primero, segundo, tercero. Me dirán qué hay. Entonces, llevamos 31 años, tenemos 200 egresados en toda clase de profesiones y regados por muchas partes del mundo. Entonces ya le hemos demostrado al país que la educación se puede hacer de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos? Eso lo vamos a ver después. La calidad de las personas que hacen parte de la institución. El maestro asesora y acompaña, no explica. Más vale solo que mal acompañado. Entonces, nosotros pretendemos que nuestros estudiantes realmente lleguen a ser autodidactas, autodisciplinados, analíticos, críticos, no criticones, sino críticos. Entonces, el maestro de fase no explica. Cada vez que le tengamos que explicar algo a un estudiante, le estamos quitando la capacidad de pensar. Nosotros queremos ser pensantes. De pronto al sistema no le interesa ser pensante porque son críticos. Entonces hay que tener cuidado con la gente que piensa. En el colegio los estudiantes terminan siendo excelentes argumentadores. No es, ni ellos tragan entero, ni nos permiten a nosotros decirle esto se hace porque sí o porque yo dije, olvídense. Ellos cuestionan, pero para cuestionar, cuando uno cuestiona, tiene que tener argumentos y además tiene que tener propuestas de cambio, o si no, no cuestiona. El maestro debe buscar que sus estudiantes lleguen a la esencia de las cosas. Esos benditos logros lo que hicieron fue volver todavía más mediocre el sistema educativo, porque entonces no importa, con que el niño sepa sumar, restar, multiplicar y dividir, no importa si sabe ni por qué se hace ni para qué se hace. Nuestra matemática está diseñada para pensar, no es una matemática operativa y mecánica. Entonces, en fase, pues los invito a que vayan y conozcan, ¿no? Y el maestro de calidad se niega a convertir al estudiante en un robot, que es lo que generalmente hacemos con nuestros estudiantes, convertirlos en robots que repetan como loro lo que se les dijo y que no piensen. Los niños gestionan sus emociones como lo hacen las personas que los cuidan. Por eso recuerden que ellos son los que nos están observando, que mi cara no me pertenece y que ellos van a copiar lo que hacen sus papás y sus maestros. Si nosotros no sabemos manejar nuestras emociones, ellos no van a aprender a hacerlo adecuadamente. El profesor tradicional enseña con el libro por delante y impone el conocimiento. El maestro propone el conocimiento y lo valida en su vivencia diaria. Otra de mis críticas hacia los maestros o hacia la educación es que nosotros no nos valoramos. No sabemos que nuestra profesión es, si no es la más, es casi una de las más importantes que existe. Pero nos parece que es más importante ser ingeniero, abogado. Por eso yo les estaba contando que cuando llegué a Francia me recibieron, me invitan a una casa y me dice el dueño, el honor de tenerle en mi casa. Porque en Europa, Francia, el profesor es de lo más importante que existe. Aquí
Mientras a uno lo reciben allá, aquí le dan pago, ¿no? Ahora, los profesores no nos valoramos, sino que consideramos que lo otro es más importante. Y fuera de eso, me recuerdo en este momento, estuve dictando un seminario de una semana fuera de Bogotá al decano, vicedecano, coordinadores de área, coordinadora de posgrados, a la cúpula de la facultad de una universidad. En algún momento les dije: ¿dónde están ustedes, señores catedráticos, mientras sus estudiantes se drogan, se alcoholizan y se suicidan? ¿Dictando cátedra? ¿No será que Internet lo hace mejor que ustedes? Eso se armó un zafarrancho, pero se dividieron en dos grupos, unos que me defendían, otros que me atacaban, pero les llegó. Es decir, los profesores de base o los maestros de base son tiempo completo y de educación exclusiva. No debe existir un profesor que vaya, dicte una materia, dicte una cátedra o lo que sea y se vaya, y no le importe lo que pase con sus estudiantes. Eso no es educar. El grave compromiso con las propuestas institucionales. La efectividad de una propuesta solo es posible cuando hay coherencia entre los miembros de la institución. No quiere decir coherencia, no quiere decir que no se deba disentir, se debe disentir. El que no está de acuerdo debe decir no estoy de acuerdo y debe decir por qué. Solamente cuando haya gente que piense y aporte podremos cambiar las cosas. Entonces es importantísimo que no estemos de acuerdo. Nos montaron la educación en algún momento diciendo que todos somos iguales. 30 o 40 niños haciendo lo mismo al mismo tiempo, con la misma intensidad, sacando las mismas notas, presentando los mismos formatos. Esos son robots. Eso es lo que hemos hecho. Y somos diferentes. ¿Quién se inventó que éramos iguales? Iguales es que tenemos los mismos derechos, pero afortunadamente somos diferentes. ¿Qué tal todos nosotros iguales? Eso sí sería gravísimo. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nos tenemos que fortalecer como individuos para poder aportar al grupo y que el grupo no me maneje. Y solamente así el grupo no manejará al individuo, ni el grupo se dejará manejar por un individuo. Entonces, en el colegio, en el PEI, en los estatutos de la fundación, no hay nada por votación, todo es por consenso. La educación requiere de profesionales que asuman esto como un proyecto de vida, no como un momento en la vida para ver si me levanto unas pláticas y después me consigo algo mejor. Eso quiere decir que no nos valoramos, ¿no? Y el compromiso comienza donde la obligación termina. No estamos comprometidos. Una persona que llega a tiempo, que sale a tiempo, que hace todo lo que debe hacer, ese es cumplir con su deber. Eso no es compromiso, eso es cumplir con lo que tiene que hacer. El compromiso va más allá de eso. Que hay un estudiante con problemas, entonces me voy a la casa o me llamo a los papás o lo que sea y miro a ver qué hay que hacer con él. Es decir, todo lo que va más allá de la obligación es lo que se entiende por compromiso. ¿Cómo lo hacemos? En nuestra práctica educativa tenemos dos aspectos muy importantes: la formación básica y la información básica. Como ustedes están más familiarizados con la información básica, con el desarrollo académico de las instituciones, voy a empezar por ahí.
Yo dejo lo más importante para el final. Entonces, nosotros no hablamos de materias ni de áreas, hablamos de lenguajes de comunicación. Nos comunicamos a través de lenguajes. La lengua materna es el eje integrador de todos los lenguajes. Y toda lengua materna en cualquier idioma del cual hablemos tiene tres aspectos importantes. El natural, el lenguaje natural, el lenguaje literario y el lenguaje filosófico científico. Cuando interactúo, pero no voy a interactuar, les hago preguntas. Por ejemplo, ¿dónde se pondría dentro de ese esquema 100 años de soledad? ¿En qué lenguaje está hecho? Literal. Alguien me dijo natural. ¿Por qué natural? ¿Qué es un lenguaje natural? Entre otros, si nosotros no entendemos el lenguaje de los adolescentes, si no lo sabemos, no entendemos nada de lo que están hablando. Usan las mismas palabras que usamos nosotros, pero con unos significados totalmente distintos. Yo me acuerdo en un momento que oigo unos muchachos hablando y diciendo, esa niña me la rompí anoche. Entonces, ¿la violó? ¿Qué pasaría anoche? Entonces, hasta que me explicaron qué quería decir rompearse. Entonces, si nosotros no manejamos el lenguaje, no entendemos. La primera vez que hay fase en Cúcuta, tenemos fase Cúcuta, Villavicencio, Santa Marta, Armenia, Tenjo, Dinamarca, donde estamos invitados. Y la primera vez que fue a Cúcuta me dicen, ¿le provoca lechosa? Y decía, ¿qué es lechosa? Es papaya. Claro que cuando uno la corta sale una lechecita, se la llama lechosa. Entonces, ese es un lenguaje natural. Entonces, ustedes me dicen que 100 años de soledad tiene un lenguaje natural. Y ustedes me dicen que tiene un lenguaje literario. Entonces, ¿dónde la ponemos? En la intersección. Yo soy matemática, manejo todo de teoría de conjuntos, como pudieron ver desde el organigrama y la fundación, todo lo hago en conjuntos. ¿Okay? Entonces, está la intersección entre el lenguaje natural y el lenguaje literario. Y así podemos poner muchos libros, por ejemplo, los de Julio Verne, de Isaac Asimov, que son ciencia ficción, están en intersección, y así, ¿no? Y últimamente hay mucho libro sobre, por ejemplo, medicina naturista, que utiliza el nombre y para qué sirven ciertas plantas y todo eso, que lo pondríamos en el verde, en la intersección entre el filosófico, científico y natural. Y así, ¿no? Podemos clasificar todo allí. Ese es el eje integrador. Y los diferentes lenguajes son el lenguaje matemático, los idiomas extranjeros, el lenguaje de las socionaturales. Nosotros no tenemos historia, geografía, cívica, biología, química, física, tenemos socionaturales, integramos todo. Y el lenguaje musical, el lenguaje corporal y el lenguaje de las artes plásticas. Fíjense que todos son lenguajes de comunicación y se interrelacionan. La matemática está en el arte, la matemática está en la música y así, ¿no? Bueno. El colegio está organizado. Yo les dije que no teníamos cursos, no hay primero, segundo, tercero, por supuesto no se pierden años porque no hay años para perder. Entonces, el colegio está organizado, los profesores son los que están en el salón, más estilo universidad. Aún los chiquitos de 3, 4 años en adelante van a matemática o van a música o van a socionaturales.
todo el colegio cada 50 minutos se desplaza. Uno ve movimiento y a los 5 minutos no suenan campanas, no suenan timbres, no suena nada. Ellos saben dónde deben ir y allá llegan. No hay que pasar lista. No hay pupitres, hay mesas de trabajo, y en uno de los asientos de la mesa de trabajo, si el profesor se va a sentar, se sienta. Si no, están mirando qué es lo que están haciendo los estudiantes. Cada estudiante va a su propio ritmo. Nadie alcanza a nadie, nadie se nivela con nadie, cada uno va a su propio ritmo y están organizados por edades. No es lo mismo tener un niño de 10 años que tenerlo con los de 15, porque es diagnóstico de inteligencia superior, porque no cuadra. Y uno de 15 que está atrasado, tenerlo con los de 11, porque ese sí que va a desestabilizar el grupo. Entonces, están organizados por edades y cada uno va a su propio ritmo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es el desarrollo académico? ¿Cómo se maneja la información? ¿Y de qué se trata? Se trata de llegar a la expresión como resultado de la interiorización. El conocimiento se debe volver parte de uno. Se debe digerir el conocimiento. Y cuando yo hablo, yo expreso todo lo que yo ya sé, con todo lo que yo he hecho y con toda la experiencia de vida. No estoy repitiendo como loro. Estuve una vez en un panel que hubo donde había varios expertos y uno llevó muchos libros y entonces citaba y abría el libro y leía las citas, etc. Y llega otro, se para y dice: a mí se me quedó la biblioteca en la casa. Entonces, es eso. No es lo que dicen los libros, es lo que yo tengo allá adentro. Entonces, es llegar a la expresión. Cuando yo hablo, todo lo que yo he vivido en mi vida sale en lo que estoy comunicando. Entonces, se trata de digerir el conocimiento. ¿Qué es lo que hace la digestión con los alimentos? Lo resume, lo sintetiza. ¿Qué es sintetizar? Es transformar. Entonces, eso mismo es lo que tengo yo que hacer. Como no tenemos cursos, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 5 etapas que son: quién soy, cómo soy, dónde estoy, de dónde vengo y para dónde voy. Eso lo manejamos a nivel académico y a nivel personal, de desarrollo personal. ¿Qué es el quién soy? El quién soy es un proceso de identificación y diferenciación a nivel sensorial. ¿Qué es un proceso? Eso es un proceso. Expresión corporal, comunicación corporal, esto es un proceso. Eso puede decir son pasos, son fases, son... Entonces, ¿qué es un proceso? ¿Qué es identificar? ¿Qué es esto? Un vaso. Y si yo lo lleno de agua, lo pongo flores y lo pongo encima de la mesa. Y si yo voy al jardín, le echo tierrita y siembro una mata. Entonces, ¿qué es esto? Lo que yo quiero que sea. El uso que requiere. Miren, lo que les quiero mostrar con esto es que el profesor de fase no explica. Él tiene que especializarse en preguntar, en saber preguntar, y que cada respuesta genere una nueva pregunta para que el estudiante profundice. Es un método socrático. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es identificar?
el estudiante debe llegar él solito a definir qué es esto. Entonces, en ese proceso yo voy preguntando, porque si me quedo en cómo lo hacemos, no salimos de aquí hoy. Entonces, ¿qué es esto? Un recipiente. ¿Cómo es? Blanco adentro, tiene color afuera, tiene verde, tiene cielo, es de cartón, si hay algo caliente afuera, tiene temperatura, adentro tiene temperatura, o es frío, o es caliente, tiene peso. Entonces, ¿qué estoy definiendo? Las características. Entonces, ¿qué es identificar? Caracterizar. Encontrar las características propias de. ¿Y qué es diferenciar? Comparar entre las características de uno, porque podemos tener vasos de cristal, vasos de colores, etcétera. Entonces es identificar las características propias de, para mirar en qué se asemejan y en qué se diferencian. Y a nivel sensorial, ¿qué es lo sensorial? Los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Ya lo saben. Pero así es como trabajamos con los niños. ¿Cuáles son los sentidos? Okay. ¿Dónde está eso que percibimos a través de los sentidos? En la mente. ¿Dónde está lo que percibimos a través de los sentidos? El cerebro. En el medio que nos rodea. ¿Qué es lo que nos rodea? Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Cuando entra un niño al colegio, todo niño que entra al colegio, no importa qué edad tenga, comienza con el quién soy y comienza con la matemática de preescolar. La matemática, si el niño tiene 14 años, la matemática de preescolar puede que se demore un mes, o 2 semanas, o 3 días. Es su problema, su decisión y su trabajo, entre otras. ¿Para qué sirve repetir años? Mientras más rápido los papás y los profesores se den cuenta que el único responsable de su estudio es el estudiante, es el niño. El único responsable de su futuro es él. Nosotros somos acompañantes en los procesos, pero no lo podemos hacer por él. ¿Por qué en el colegio no hay exámenes, no hay tareas? ¿Ya les había dicho? No. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Para qué sirven los exámenes? Para validar. ¿Evalúan el conocimiento? No. Miren, yo no sé si algunos de ustedes o yo hablaron o conocieron al profesor Federici, que fue decano de matemáticas de la Nacional, que vino a Colombia como profesor de profesores y que todo el mundo le tenía pánico. Yo estudié matemáticas con él y era excelente, pero llegó el examen final y yo llegué al examen final, me entregaron el examen, él estaba ahí y yo miraba y yo no sabía por dónde empezar, no entendía nada, no sabía nada y después de un tiempo dije, pero ¿yo qué hago aquí? Firmé en blanco y me paré, me fui donde el profesor Federici y le dije, profesor, aquí está mi examen. Él lo mira y me dice, yo pensé que iba a sacar 5, le dije yo también, pero no sé nada. Lo rompió, lo tiró en la caneca y me puso 5. Él sabía que yo sabía. Entonces, para mí, ¿para qué sirven los exámenes? Para medir la capacidad que tengo de controlar mi angustia. Y de que no se me olvide lo que sé. ¿Para qué sirven las tareas?
para que los papás, en lugar de venir amorosamente a disfrutar el rato que tienen con sus hijos, el saludo sea, ¿usted ya hizo la tarea? Yo me acuerdo en un colegio donde yo estuve en una reunión y la coordinadora de primaria le decía a los padres: las tareas son el vínculo de unión entre la casa y el colegio. Yo pedí la palabra porque ya me salían letreros. Entonces le digo: ¿usted sabe lo que pasa en las casas por la noche? La mamá grita, el papá saca correa, el muchachito llora, maldicen los profesores que les pusieron las tareas, y ustedes llaman eso vínculo de unión. Entonces, ¿saben para mí qué son todas esas cosas? Son instrumentos de poder que tienen los profesores para controlar y manejar a sus estudiantes. Amenazas, castigos, chantajes, notas, exámenes, todo eso. La corrupción de este país se siembra en la educación. Cuando el niño entra al colegio a los 5, 6, 7 años, rápidamente se da cuenta de que para poder sobrevivir en un medio que le es hostil, tiene que aprender a mentir, a falsificar, a comprar, a amenazar, a trampear, lo que sabemos. Entonces, estamos sembrando la corrupción nosotros. Bueno, y estaba en lo que nos rodea, pero cuando yo entro a dar una conferencia o algo, me pongo en actitud de escucha, y lo que diga aquí, yo sé que por algo lo dije. Yo sé que alguien lo necesitaba. A uno le sopla, ¿no? Entonces a mí me sopla. Cuando he tenido que hacer cambios fuertes en el colegio, cuando hay algunas medidas que no están funcionando, me sueño el colegio funcionando diferente. Entonces, la intuición, ojo, la intuición, hay que trabajar la intuición. Qué tan intuitivos somos, qué tanto estamos en estado de alerta para realmente estar sintonizados con otras energías. A nivel sensorial, entonces, ¿qué es lo que tenemos a nuestro alrededor? Todo. Entonces, por ejemplo, una maestra, pongamos una maestra de los chiquitos, llega hoy la maestra y le dice al grupo de niños: hoy vamos a ver el sistema digestivo. Entonces un niño le dice: profesora, pero yo me pongo la mano aquí y hace taca, taca, taca. Hoy vamos a ver el sistema digestivo. El otro dice: pero es que yo quiero saber por qué me inflo y me desinflo. Hoy vamos a ver el sistema digestivo. Ahí se acabó la motivación, la emoción, todo. En cambio, si la maestra dice: ¿te interesa saber por qué hace taca taca? Vamos a investigar. Entonces tú vas a investigar eso. Tú vas a investigar por qué te inflas y te desinflas. Entonces todo lo manejamos así. Cada niño, ustedes entran a los salones donde no hay pupitres, no hay tableros, hay mesas de trabajo, y cada estudiante está haciendo lo que él quiere estar haciendo dentro de su proceso, si está en socionaturales o si está en matemática o lo que esté, ¿cierto? Y dentro de esto, ¿qué es el quién soy en matemática? ¿Qué es el quién soy en arte? ¿Qué es el quién soy en música? Esto es un ejercicio que hicimos hace 20 años o más. Si es un proceso, póngase a pensar. Si el quién soy es un proceso de identificación y diferenciación a nivel sensorial, ¿qué sería en música? ¿Qué sería en matemática? ¿Qué sería en arte? ¿Qué sería en socionaturales? ¿Ok? Bueno.
Entonces cada niño comienza por lo que él quiere. Entonces un niño quiere estudiar los chiquitos, por ejemplo, los perros, los gatos, las mascotas que tienen. Entonces empieza por ahí, cada uno por lo que él quiere. Entonces eso vamos a verlo más adelante en el plan de trabajo. Entonces el quién soy es eso, el cómo soy es un proceso interno. Entonces el otro es sensorial, es un proceso externo a mí. El otro es un proceso interno donde yo veo cómo están hechas las cosas, los aparatos, los sistemas, y esto en todo, en todas las cosas, lo aplicamos a todo. El dónde estoy es un proceso de ubicación espacio-temporal partiendo de aquí y ahora. Aquí estamos en este salón de la Universidad de los Andes, pero hay muchos salones, hay muchas carreras, hay muchas universidades, hay muchos municipios, hay muchos departamentos, países, continentes, sistemas, planetas, sistemas solares, galaxias. Entonces, ¿dónde estamos? Y temporalmente son las 9:10. No más hablar. A ver. Entonces, el dónde estoy, el de dónde vengo, es un proceso cosmogenético, biogenético y histórico, y hacia dónde voy es integro el pasado, el presente y el futuro y proyecto el futuro. Y siempre teniendo en cuenta al otro y lo otro. ¿Cómo se hace? Pero es que no voy a alcanzar a hablar de lo más importante. Le regalé el video. Por favor. Sí. El plan de trabajo. Todos trabajamos con planes de trabajo. No hay textos escolares. En cada salón está especializado en los alumnos son los estudiantes son los que se desplazan, ¿no? Entonces van a matemáticas, socionaturales, a lo que sea. En cada salón hay biblioteca especializada en el lenguaje que están trabajando. No hay textos escolares, es todo consulta y es todo investigación. Y cualquier método científico, es decir, cualquier investigación tiene un método científico para hacerlo que comprende la etapa, el tema y los subtemas, los objetivos, las preguntas, las hipótesis y respuestas, el proyecto, la bibliografía que se va a consultar, los materiales que van a utilizar, el autocontrol, o sea, cuándo y cómo lo voy a hacer, la sustentación que vengo y hago ante mis compañeros y la retroalimentación. Cuando llego ahí, no necesito exámenes ni nada, yo misma me autoevalúo ante mis compañeros y ellos me ayudan en esa autoevaluación. El humano y la persona. Aquí comienza nuestro desarrollo personal. El humano no nace siendo persona. Uno vamos construyendo nuestra personalidad. Uno ve cómo habla de un niño, se está volviendo una personita, ¿sí? Okay. Entonces, la persona es una construcción que hace el humano. Partimos desde los orígenes. ¿Qué había en los orígenes? Uy, Ana María Torreal me trae, no me corto. Entonces,
yo siempre los pongo a pensar, no me hablen de teoría creacionista, evolucionista, complejidad, conciencia, Big Bang. ¿Qué piensan ustedes que había en los orígenes? Y cómo va evolucionando y cómo vamos pasando de los orígenes a la cosmogénesis, a la biogénesis, o sea, se va evolucionando el cosmos, llega un momento en que aparece la vida y por debajo de esta línea amarilla es nuestra realidad subpersonal, o sea, lo que compartimos con el universo. Somos polvo de estrella, estamos hechos de los mismos elementos de todo el universo. Y lo que está por encima de esa línea, que es la noosfera o el desarrollo del pensamiento integrado al corazón, y comienza nuestra realidad personal. La conciencia, hay una teoría, la de Teilhard, por ejemplo, que en cada átomo hay un átomo de conciencia, lo veo yo así en su teoría. Y su teoría a mayor complejidad, mayor conciencia. En el desarrollo de la voluntad, ¿qué es la libertad? Para mí, la libertad es el ejercicio de la responsabilidad. Si yo soy responsable, puedo ser libre. No hay otra condición. Entonces, estamos en un país donde la culpa siempre es del otro. Nunca tenemos nada que ver. Y los niños ya crecen así. Ustedes ya han visto un niño le pega a otro niño y uno le dice, ¿por qué le pegas? Ah, es que el otro me gritó. Pero tú has podido decirle, ¿por qué me gritas? Tú has podido decirle, vamos a hablar con el profesor. Tú le has podido decir muchas cosas. Él no es el responsable de que tú le pegues. Y tú, ¿por qué le gritas? Etcétera, ¿cierto? Entonces, esa es la forma como nosotros manejamos las cosas. No utilizamos instrumentos de poder. Utilizamos niveles de conciencia. Se les trabaja la conciencia. La voluntad. Entonces, miren la voluntad. Hay tres momentos. ¿Qué es la voluntad? Es el ejercicio libre y responsable de lo que hacemos. ¿Qué nos motiva? ¿Por qué están ustedes acá? Los deseos, el deseo de qué. Los invitan a algo así, ¿por qué hoy? ¿Qué me mueve? Entonces, ¿qué me motiva? Pero antes de ir allá y inscribirme en estos programas, etcétera, no importa qué hagamos en la vida, el ejemplo son ustedes, porque estoy yo aquí, lo mismo. Entonces, ¿qué me motiva? El deseo. De ahí yo debo pasar a informarme, a reflexionar sobre voy o no voy, lo que sea. Entonces, me informo, reflexiono y creo que me puede servir o no me puede servir, etc. Entonces, ahí he hecho el primer movimiento de la voluntad libre y responsablemente. Decido actuar. Después de informarme, entonces decido actuar. Entonces voy a ver cómo hago para matricularme en esta cosa. O yo veo a ver qué hago con la invitación que me hace Ana María, si vengo o no vengo o qué pasa. Entonces, es el primer momento. Hay un segundo momento, decido que voy a actuar, decido que voy a venir, etc. Segundo momento. Pero yo todavía tengo otro en que me pregunto, ¿si lo hago o no lo hago? ¿Persisto o desisto? Entonces, en un país donde no somos responsables de nada, esto hay que trabajarlo con todo el mundo, con profesores y con niños, para ver si logramos actuar realmente con responsabilidad.
si las decisiones sí son libres y voluntarias, si tenemos que fortalecernos o fortalecer al niño de tal manera que no se deje manipular. El problema no es de quien manipula, sino de quien se deja manipular. En el desarrollo del pensamiento hay dos pensamientos proposicionales y no proposicionales, y el pensamiento con palabras, ustedes lo saben hacer muy bien, pero el sin palabras, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la intuición, la empatía, las analogías, el tanteo y la visualización? Y el accionar social, y se acabó el tiempo. Y el accionar social, tenemos un accionar social cooperativo y un accionar social estratégico. El estratégico lo conocemos muy bien, usa el lenguaje de la manipulación, es el que usa con nosotros los bancos y todo esto, y las empresas. Y el cooperativo maneja el lenguaje del entendimiento mutuo, o sea, entre todos podemos encontrar la mejor solución para el individuo y para el grupo y hacer una construcción social. El otro, terminamos yendo a una negociación estratégica en la Cámara de Comercio o en lo que sea para resolver el problema, y existe el problema de las dictaduras, donde ya entra la ley. Ya hay que sacar leyes, normas para poder defender en algo al individuo. Este es el resumen de eso, más o menos. Solo quiero tocar ahí la autoestima. La única forma que se mejora la autoestima es el amor. Cuando estamos enamorados no hay imposibles, porque yo me siento importante, porque me quieren y quiero, ¿sí? Entonces, lo que mejora la autoestima es el amor. Y generalmente es la relación con el lado masculino lo que me da la seguridad y la independencia. Las mamás somos, las mujeres estamos hechas para dar la vida, para cuidar la vida, para cuidar la vida, para proteger la vida, y a veces nos volvemos sobreprotectoras. Uno lo ve en los parques, va la pareja, el muchachito comienza a subirse por todas partes, mamá, cuidado, se va a caer, y el papá, dele, haga, ¿no? Entonces, es la figura masculina la que da la seguridad de la independencia. Entonces, es importantísima la figura masculina en alguna época. Como estoy entre adultos, puedo decir cosas que no digo en otros lados. Por muchos años, cuando en Europa se dio ese movimiento donde las mujeres no querían tener marido, pero sí querían tener hijos, entonces yo me preguntaba, ¿será que para lo único que sirve el hombre es para comer espermatozoides? ¿Será esa su única función en la vida? Entonces, yo lo veo claramente cuando llegan niños al colegio. El niño chiquito que es capaz de decirle a la mamá, al papá chao y se va con los otros compañeritos, de cuando a cuando vuelve y mira a ver si están por ahí sus papás y vuelve y se va, es porque hay una figura masculina positiva, amorosa, cercana. Entonces, eso es un comercial para los hombres, ojo, que sí son muy importantes en el proceso, pero ¿cómo lo manejan, no? Bueno, esto me lo voy a saltar, porque tiene que ver con evaluación y no voy a alcanzar a tocar evaluación. ¿Qué entendemos nosotros por amor? ¿Paro? La acción amorosa. Dele rápida. Bueno, nosotros hablamos de una educación en el amor, ¿cierto? ¿Qué entendemos por amor? Amar es un verbo.
la paz también, ahora que estamos en el proceso de paz. La paz no se da si no estamos en paz interiormente. El amor es algo que se vive, que se siente, que se expresa y que se aprende. Uno aprende a amar amando y siendo amado. Lo mismo pasa con la paz. No podemos estar hablando de paz y haciendo guerra. No hay coherencia en eso. Ojo. Entonces, para poder entrar a vivir, a tener esa disposición amorosa y a amar, tenemos que entrar en un proceso de autoconocimiento y autogestión. En el proceso de autoconocimiento, rápidamente también un ejemplo porque yo creo que es importante. A ver, siempre nos dijeron amar al otro como a sí mismo. Uno no puede amar al otro si no se ama a sí mismo. Y uno no puede amar a quien no conoce. Entonces, si no nos conocemos, no nos podemos amar. Entonces, tenemos que mirar qué pasa con nosotros. Yo me pregunto, ¿a mí me gusta que me engañen? Entonces, ¿por qué engaño? ¿A mí me gusta que me mientan? ¿Por qué miento? Un papá que le manda a decir al niño diga que no estoy y después lo castiga porque está diciendo mentiras, entonces no hay coherencia y el niño le va a decir, pero me está mandando mentiras. Ah, no, es que hay mentiras piadosas, hay mentiras blancas, hay mentiras sociales. No, hay mentira o no hay mentira, punto. Debemos ser coherentes. Entonces, si a mí no me gusta que me quiten mis cosas, ¿por qué se las quito a los demás? Ese coso de la corrupción que hice con los papás es buenísimo, porque es que nos está pasando que ya consideramos normal cualquier cosa que hace 20 o 30 años nos parecía atroz. Que hoy mataron no sé cuántos, 20 muertos más. Que hoy violaron, otra más. ¿Qué nos está pasando? Ya ni siquiera nos sorprendemos de las cosas. Entonces, si uno no hace conciencia y no se conoce, entonces no puede vivir realmente eso, ¿cierto? Yo no puedo amar al otro como a mí mismo si no sé qué es lo que me gusta, no me gusta, me perjudica, no me perjudica, porque en esa misma medida va a pasar por los demás. Entonces, eso es otro, por ejemplo, en los horarios del colegio, semanalmente hay autogestión y autoconocimiento. Una nueva visión del mundo. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? La hago rápidamente. Es una educación en el amor para el desarrollo del ser, que ya vieron cómo lo hacemos, pero que aquí les quiero mostrar, así como hay niveles en esa visión del mundo montada en el temor, y para tener, aquí tenemos dimensiones de conciencia. Entonces tenemos el aprendizaje producto de la experiencia y la reflexión genera un movimiento en espiral hacia la conciencia. La serpiente siempre ha sido símbolo de sabiduría. En los mayas es la conciencia esplumada de llegar a un alto nivel de conciencia. Y tenemos entonces diferentes dimensiones. En una primera dimensión tenemos las necesidades básicas. Ahí es donde estamos nosotros en esos niveles de conciencia. Entonces, en un primer nivel, en el nivel individual, solo nos importa mi familia, nosotros, mi familia y mi núcleo familiar más cercano. Ese sería el primer nivel de conciencia, y los demás no me importan. En un segundo nivel, entonces serían las necesidades básicas, los patrones de comportamiento que enseñamos en nuestras casas,
Y ahí el individuo comienza a experimentar y a sentirse parte de un grupo. Y llega un momento en que entonces se da cuenta del otro y del otro grupo. Entonces tenemos la dimensión social y nos identificamos y pertenecemos a grupos y vemos cuáles son las necesidades colectivas. Ya no solamente, ya hacemos conciencia de que los otros también existen y también tienen necesidad. Cuáles son las costumbres y ideales y estilos de vida. Pero llega un momento en que se genera un conflicto entre el individuo y el grupo. Entonces entra a arbitrar la moral. ¿Y qué nos pasó con la moral? Entonces, el ideal moral arbitra el conflicto, pero impone patrones de conducta. Patrones de conducta que se vuelven en un momento rígidos. Y pasa lo que nos está pasando. Se pasa de lo coercitivo a la a permitirlo, ¿cierto? De la intransigencia se pasa a la permisividad. Entonces pensamos en este proceso de liberación de la conciencia, llega un momento en que pensamos que realmente es la razón, la lógica, la razón, la que nos va a dar el resultado. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces entra la ciencia, la tecnología, el cerebro izquierdo a funcionar. Entonces tenemos la realidad interna que le da sentido al entorno y sentimientos, intelecto, voluntad y acción, lo que digamos, ¿cierto? Y lo que hemos estado trabajando. Pero ya somos conscientes de que hay que trabajar un desarrollo personal, que es lo que están haciendo acá, ¿cierto? Entonces, de ahí pasamos al desarrollo del espíritu, que ciertamente, no es la religión, no, eso no tiene religiones, no es confesional. Este es el desarrollo del ser humano que busca la trascendencia. Entonces, de ahí se pasa a tomar conciencia del verdadero ser, esencia que somos, el desarrollo del ser. ¿Quiénes somos y por qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra existencia? Entonces, la conciencia se retira hacia el interior. Hemos vivido, en este momento estamos viviendo una cosa muy interesante, que hemos vivido un proceso evolutivo. Hemos estado yendo hacia afuera, ahora viene un proceso de involución. Es hacia adentro que tenemos que mirar. El cambio no se da en el otro, se da en mí. Quien tiene que cambiar es uno, es cada uno de ustedes en sus colegios los que tienen que cambiar. Y en la medida en que cada uno cambie, todo a su alrededor va cambiando, porque vamos generando otras energías y se van dando los cambios. Si uno no tiene empatía y yo digo, no me gusta, pero el otro digo, bueno, yo voy, él no me cae bien, entonces yo voy a trabajar en mí y yo comienzo a cambiar. Y entonces digo, uy, pero ¿cómo ha cambiado fulanita, no? La que he establecido yo, que he generado en mi relación un cambio en nuestra relación. Y así con todos. Entonces, estamos en un momento histórico muy importante, donde quien tiene que cambiar es cada uno. Cuando haya la masa crítica
de la cual se habla, o sea, del número de personas que se necesitan para generar el cambio, si nosotros hacemos conciencia en el cambio, en la educación, se da el cambio. Si no lo hacemos, no se da el cambio. Entonces, y venir a convertirse en dueño de la naturaleza y de sí mismo, y rechaza lo que es falso y oscuro. Se abre hasta lo infinito por encima de nosotros, y entonces viene el supermental. Ahí ya comienzo a darme cuenta de que todo lo que yo piense, diga y haga afecta al universo entero. Soy uno con el universo. No solamente afecto al otro, sino afecto todo. Tenemos que ir elevando nuestra conciencia a darnos cuenta de la responsabilidad tan impresionante que tenemos en lo que pensamos, decimos y hacemos. Entonces, en lo supermental tenemos una nueva conciencia que empieza a formarse y que ya se está dando en muchas personas, en muchas partes del mundo. El pensamiento y la visión se van ampliando, y la supermente resuena con la vibración del universo. Estamos siendo unos con el universo y vibramos con el universo. Y la supramental es cuando ya estamos en un nivel de conciencia que ya es otro nivel. Hablamos de que estamos en tercera dimensión, de que el planeta entero está cambiando hacia una cuarta y una quinta dimensión de energías. Entonces nosotros resonamos con el planeta y resonamos con el universo. Cuando ya estemos llegando a ese nivel de conciencia, y se está dando mucho, yo les hablaba de mi sanación, se está dando mucho de que uno controla su cuerpo, el cuerpo que necesita para lo que está haciendo. Por eso se puede uno sanar a sí mismo. Entre otras, me vino a la mente, por algo se los voy a decir. Me llegó un correo de una médica canadiense a quien le quitaron su licencia después de 25 años porque se sacó un libro que se llama La Mafia Médica. Denuncia a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, denuncia a las empresas, a las multinacionales de las drogas, porque solo les interesa que la gente se enferme. Que ella creyó que la medicina del siglo XXI ya tendría resuelto todo el problema de la salud, hasta que se dio cuenta que es que no interesa que haya gente sana, interesa es que la gente se enferme. Y denuncia las vacunas. De pronto ya te puedo pasar eso, Ana María, porque hay un video de ella que me parece que puede ser muy interesante. Al colegio llegaron del municipio a vacunar a las niñas contra el papiloma humano, y le dije, aquí no se vacuna a nadie. Ella dice, por ejemplo, que la muerte en la cuna, la muerte de los bebés antes del año, es inducida por las vacunas. Que las vacunas no se necesitan, que el organismo está, el sistema inmunológico está preparado hasta los 15 años para manejar todas esas cosas. Dice, por ejemplo, que la difteria, la tuberculosis, que creo que las vacunas no sirven para nada, y que lo que están haciendo, y cuando ponen refuerzos, es acabar con el sistema inmunológico para que la gente se enferme y ahí sí poder entrar al ambiente. Es una cosa que yo creo que vale la pena conocerla, ¿no?
Entonces yo te lo mando. Gracias. Entonces ya a ese nivel manejaremos lo que necesitemos y para lo que queramos y necesitemos. Entonces lo que tenemos que hacer y lo que están haciendo ellos con ustedes y lo que estoy haciendo yo aquí es tratar de que elevemos nuestro nivel de conciencia, nuestro desarrollo personal. Ojo, las grandes multinacionales ya no están buscando doctorados y maestrías, están buscando intuitivos, visionarios, creativos. Eso es lo que necesitan. Entonces, comencemos a pensar en que la educación tiene que ser diferente. Creo que con eso en la supramental se da la perfecta consumación del hombre espiritual, es la unidad realizada en la diversidad, no implica uniformidad, el cuerpo se tornará un instrumento fiel y capaz de responder perfectamente al tiempo. En cada fase se pueden hallar indicios de lo que será la fase siguiente. Si nos ponemos a mirar, tenemos que darnos cuenta de que el mundo va hacia otro cambio. ¿Cuál va a ser? Es una evolución de la conciencia, es el motivo central de la existencia terrestre. El hombre está en la cresta de la ola evolutiva. Ponerse a dar paso de una evolución inconsciente a una evolución consciente. O sea, o la hacemos o no la hacemos. Yo prefiero estar en la vanguardia y no esperar a que me abracen. Yo creo que ustedes, eso es lo que están tratando de hacer con ustedes, que sean líderes en el cambio. Entonces, que estemos en la vanguardia y no en la retaguardia.